Esta noche no solo se decora un altar, se abre una puerta y debes de cuidarte, porque uno nunca está seguro de lo que vaya a cruzar. El 1 y 2 de noviembre millones de mariposas llegan a Michoacán después de un recorrido de casi 4.000 kilómetros. Justo cuando al otro lado del mundo, los celtas abrían Samhain. No es una fiesta, es una apertura. Un fenómeno espiritual donde el velo entre nuestro mundo y el de los muertos se disuelve. ¿Sabes cómo preparar tu casa correctamente? ¿Entiendes por qué la sal en el altar no es decoración, sino un escudo? ¿Conoces los rituales prehispánicos originales que la Iglesia intentó borrar y por qué son la clave del poder de esta fecha? Olvida el folclore. Hoy te doy el manual de operaciones, la magia real del Día de Muertos, sus herramientas, su poder ancestral y sus peligros. Quédate, porque esto no lo vas a encontrar en ningún libro de historia. Este es el canal del brujo Efraín Balak. Les doy la bienvenida. Aquí exploramos el lado arcano de la historia, la filosofía y la brujería. El índice, como siempre, está en la descripción de este video. Cada año, en los bosques de Oyamel de Michoacán, el cielo se enciende de naranja y negro. Millones de mariposas monarca llegan tras más de 4.000 kilómetros de vuelo, puntuales el 1 y 2 de noviembre. La ciencia lo llama migración. Para la tradición del pueblo purépecha son almas que vuelven a casa, señal de que una puerta en algún lugar se había abierto. Del otro lado del Atlántico, los celtas marcaban lo mismo en la fiesta de Samhain, la apertura entre mundos. Dos culturas sin contacto vieron el mismo fenómeno en las mismas fechas. Para los practicantes, eso es más que una simple coincidencia. Pero hoy hablaremos del Día de Muertos de la tradición mexicana, que no es solo un tiempo de honra, es una ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque durante el 1 y 2 de noviembre el velo adelgaza, un momento en que la barrera entre el mundo físico y el espiritual se vuelve permeable. Pero recuérdalo, en especial en estas fechas debes de tener cuidado, porque este velo o puerta, según los practicantes, se abre para todos, para los ancestros que invitamos y para todo lo demás, con todo y sus peligros. En este episodio analizaremos la mecánica de esta puerta abierta, considerada por muchos como el verdadero Año Nuevo. Hoy descubriremos que las raíces de esta magia son mucho más antiguas que la conquista. Iremos atrás en el tiempo hasta las verdaderas festividades prehispánicas, el Micailhuitontli y el Güey Micailhuitl, que según cronistas como Fray Diego de Durán, no se celebraban en noviembre sino en agosto y septiembre. Veremos cómo esa antigüedad explica por qué los evangelizadores no lograron borrarla. En lugar de destruirla, la fusionaron con sus propias prácticas. La ofrenda no es un adorno bonito, funciona como un portal. Cada elemento tiene una lógica práctica. La sal protege como un borde que separa mundos. El agua conduce y conecta. La flor de cempasúchil guía con su aroma, como una pista de aterrizaje para las almas. También desentrañaremos el pacto de sangre. Honrar a los ancestros no es solo recordar, es intercambiar poder. La reciprocidad es la regla. Dar y recibir son dos caras de un mismo contrato mágico. Hablaremos del festín de las ánimas y de por qué, al día siguiente, la comida ya no sabe a nada. No es superstición. Es el rastro de un intercambio energético, y entraremos en lo práctico, rituales de limpieza y protección para preparar la casa, qué hacer, dónde colocarlo y por qué. Técnicas específicas de contacto que ayudan a establecer comunicación sin exponerse innecesariamente. Exploraremos símbolos vivos como el Xoloitzcuintle. Ese perro sin pelo no era una mascota, era un psicopompo, un guía que acompaña a las almas en su tránsito. Pero junto a todo esto vienen riesgos reales. Hay prácticas de magia negra en cementerios y rituales mal dirigidos que en estas fechas se intensifican.
Si no se tiene conocimiento, ciertas entidades pueden colarse. Terminaremos escuchando los ecos del otro lado. Relatos de brujas, nahuales y almas que no son solo cuentos, sino informes de campo que, repetidos a lo largo de generaciones, constituyen evidencia de un fenómeno persistente. Bienvenidos, esto es el verdadero Día de Muertos. Comencemos. El velo delgado, el Día de Muertos como el Año Nuevo del Brujo. Para comprender la mecánica profunda del Día de Muertos, es útil separar el folclore de lo que los practicantes llamamos un fenómeno energético. Las fechas del 1 y 2 de noviembre no son una casualidad, aunque la Iglesia Católica las fijó en el calendario. Su poder reside en que coincidían con un evento que las culturas antiguas de todo el mundo ya percibían: el adelgazamiento del velo. El velo es un concepto fundamental en estas tradiciones. Se describe como una barrera energética que separa el plano físico, el mundo material que tocamos, del plano espiritual. Durante casi todo el año, esta barrera se considera densa y gruesa. La comunicación es posible, pero requiere un esfuerzo ritual considerable y una sensibilidad entrenada. Es como intentar oír un susurro claro a través de un muro de piedra. Pero esto cambia radicalmente al final de la temporada de cosecha. Cuando la Tierra ha entregado su fruto y entra en reposo para el invierno, la energía planetaria se transforma. Este es un tiempo liminal. La palabra liminal proviene del latín limen, que significa umbral. Es un estado que está entre medio, no es verano ni es invierno. Es el umbral exacto entre la vida, la cosecha y la muerte, el reposo. En este umbral energético el velo se vuelve permeable, delgado. El muro de piedra se transforma, volviéndose una cortina porosa. Esta percepción no es exclusiva de Mesoamérica, parece ser un fenómeno planetario. Si miramos al otro lado del Atlántico, las antiguas culturas celtas de Irlanda y Escocia sentían lo mismo, en el mismo ciclo terrestre. Ellos llamaban a esta fecha Samhain, que se pronuncia Samhain. Marcaba el final de la cosecha y el inicio de la mitad oscura del año. Su creencia central era idéntica. La puerta entre el mundo de los vivos y el de los muertos se abría. Esta tradición de Samhain es, de hecho, la raíz que eventualmente se fusionó con la víspera de Todos los Santos, originando el Halloween moderno. Que dos culturas tan distantes, sin contacto conocido, observaran el mismo fenómeno en el mismo momento, es visto por muchos practicantes como una validación de que el evento energético es real. Sin embargo, aunque el fenómeno, la puerta abierta, es el mismo, la forma de abordarlo es ritualmente opuesta. En la tradición de Samhain, la postura era a menudo de protección, incluso de miedo. Se encendían grandes hogueras y, según los registros folclóricos, la gente se disfrazaba, originalmente con pieles de animales, no por diversión, sino para confundir o ahuyentar a los espíritus errantes. La lógica era defensiva. La puerta está abierta, reforcemos la seguridad. El Día de Muertos, absorbiendo las tradiciones mesoamericanas, adopta la intención contraria. Es una invitación formal y meticulosamente organizada. En lugar de máscaras para esconderse, se colocan fotografías en el altar para identificar a los ancestros. En vez de hogueras para ahuyentar, se crea una senda de pétalos de cempasúchil para guiar al espíritu directamente a casa. Es un acto de lo que se conoce como necromancia benévola. Aunque la palabra puede inquietar, su raíz griega es puramente descriptiva. Necros, muerto, y manteia, comunicación. Es en esencia la comunicación respetuosa con los difuntos para honrarlos, expresarles amor y en ocasiones pedirles consejo. Debido a esta conexión directa y facilitada, muchos practicantes de tradiciones esotéricas consideran esta época como el verdadero Año Nuevo del Brujo. La lógica es que todo ciclo espiritual, al igual que el agrícola, debe comenzar con una muerte. El ciclo anterior debe cerrarse por completo para que el nuevo pueda nacer.
Los días 1 y 2 de noviembre son el punto cero del año energético, el momento en que el pasado, los ancestros, y el futuro, el nuevo ciclo, se tocan en el presente. Esto tiene dos implicaciones prácticas inmediatas. Primero, se considera el mejor momento del año para la adivinación. Cualquier consulta, sea con tarot u oráculos, recibe la señal más clara, especialmente si se busca consejo de los ancestros. Segundo, es el momento más potente para el trabajo de intención. Los rituales de limpieza o prosperidad realizados en esta apertura, según la creencia, definen la energía del año siguiente. Un pacto de amor renovado con los ancestros asegura su protección y guía hasta que el velo se vuelva a abrir. La tradición sostiene que este adelgazamiento no es solo una idea, sino una experiencia sensorial. Se reporta un aumento en la energía estática del ambiente. Los sueños tienden a volverse inusualmente vívidos, siendo comunes las visitas de familiares difuntos que traen mensajes o presencia. Los animales suelen ser los primeros en reaccionar. Los perros ladran a espacios que para nosotros están vacíos, o los gatos siguen con la mirada presencias sutiles. También son frecuentes los reportes de olores sin explicación física, como el perfume de una abuela o el tabaco de un padre fallecido, interpretados como el resultado de la permeabilidad del velo. Quizás la sincronía física más impactante ocurre cada año en Michoacán, México. Es un evento que desafía la casualidad. La tradición purépecha, desde tiempos prehispánicos, sostiene que las almas de sus muertos regresan, pero manifestadas físicamente como mariposas monarca. Lo que la ciencia moderna describe como una migración asombrosa, para esta tradición es el retorno de las almas. Cada año, millones de estas mariposas completan un viaje imposible de más de 4.000 kilómetros desde Canadá. No llegan en septiembre ni en diciembre. Llegan puntuales a los bosques de Oyamel de Michoacán exactamente para las fechas del Día de Muertos. El cielo se tiñe de naranja y negro, los mismos colores del cempasúchil y del luto ritual. Para la gente local, cada mariposa que revolotea es un ancestro que ha vuelto a casa. Comprender el velo delgado es la primera llave. Muestra que la tradición no celebra solo una idea abstracta, sino que se alinea conscientemente con un evento energético real. Ahora que se entiende el cuándo y el por qué ocurre, es momento de analizar las raíces prehispánicas de esta magia y qué se hacía originalmente. Vamos a hacer un breve paréntesis para comentarte. La mayoría de las personas que me contactan, que no son pocas, me han pedido que explique más sobre demonología, entes y deidades que pueden ayudar en las intenciones del amor. Es por esa razón que me he tomado la molestia de crear la guía más completa que podrás encontrar sobre entes y demonios del amor. Incluye el sigilo correspondiente por cada uno y la forma de invocación para que pueda ayudarte. Es una guía muy completa. Este material lo dejo en un enlace en la descripción. Por otro lado, si te interesa profundizar más en la magia negra, tenemos un grupo privado donde está, por así decirlo, mi aquelarre de aprendices. Ahí conversamos y debatimos temas más profundos de la brujería. Las plazas son limitadas. El enlace también está en la descripción. Finalmente, si te interesa contactarme para algún trabajo de cualquier tipo, mi único correo es efraimbalak@gmail.com y mi única web es efraimbalak.org. No intenten comunicarse por otro medio. Gustoso les atenderé. Tengan en cuenta, por favor, que muchas personas intentan contactarse conmigo y a veces me resulta demoroso responder a todos, pero siempre lo hago. Para acabar, incluyo en la caja de descripción un regalo si están interesados en la magia negra y los hechizos de amor. Continuemos. La magia ancestral, las verdaderas raíces prehispánicas. Para entender la práctica ritual, es necesario conocer su maquinaria original. La magia inherente al Día de Muertos es una herencia que funcionaba mucho antes de la conquista, y su primera clave es que la celebración original no ocurría en noviembre.
Lo que los misioneros católicos encontraron en Mesoamérica no fue una fiesta caótica, sino un sistema teológico perfectamente estructurado. Los mexicas, por ejemplo, no tenían un solo día para los muertos, sino un calendario ritual complejo, documentado extensamente en códices y en las crónicas de los propios frailes. Fray Diego de Durán, por ejemplo, describe en sus crónicas dos festividades centrales. Primero ocurría el Micailhuitontli, que se traduce como la pequeña fiesta de los muertos. Esta se celebraba en el mes mexica de Tlaxochímaco, correspondiente a nuestro agosto, y estaba dedicada a los niños fallecidos, los angelitos. Inmediatamente después celebraban el Huey Micailhuitl, o la gran fiesta de los muertos, dedicada a los adultos a finales de agosto y principios de septiembre. Estas celebraciones eran banquetes rituales con ofrendas de tamales y guajolotes, pero un rito, descrito por Sahagún, es crucial para entender la intención. Durante la fiesta de Xocotl-Huetzli, la gente subía a las azoteas de sus casas al atardecer, miraban hacia el norte, la dirección sagrada del inframundo, el Mictlán, y llamaban a sus muertos por sus nombres en voz alta. Gritaban: «Venid pronto que os esperamos». Esto no era una metáfora, era una convocatoria espiritual directa. Aquí reside la diferencia fundamental en la mecánica mágica. Hoy, la ofrenda se coloca para recibir a las almas en su visita anual. En la cosmovisión prehispánica, la ofrenda se colocaba principalmente para enviar ayuda al alma en su difícil viaje. Era en esencia un paquete de supervivencia espiritual. Para esas culturas, el destino del alma no dependía de un juicio moral sobre si fue buena o mala, sino de la forma en que la persona moría. Existían varios destinos. Quienes morían ahogados o por un rayo, iban al Tlalocan, el paraíso del dios Tlaloc. Los guerreros caídos en batalla y las mujeres fallecidas en su primer parto, consideradas guerreras, tenían el honor de acompañar al sol en su viaje. Pero la gran mayoría, aquellos que morían de muerte natural o enfermedad, iniciaban un arduo viaje al Mictlán. Es vital entender que el Mictlán no es el infierno cristiano. No es un lugar de castigo, sino el inframundo, el lugar del descanso final. Para alcanzarlo, el alma, llamada Tonali, debía viajar durante 4 años y superar 9 niveles peligrosos. Debía cruzar montañas que chocaban entre sí, desiertos con vientos de obsidiana y finalmente un gran río llamado Apanohuayán. Por esta razón, cuando alguien moría, era enterrado con sus pertenencias, provisiones de comida y agua. De forma crucial, se sacrificaba ritualmente un perro, un Xoloitzcuintle, para que guiara al alma en este viaje. La ofrenda original no era de bienvenida, sino un viaticum, un paquete de supervivencia para el más allá. Este reino del reposo, el Mictlán, no estaba vacío. Tenía regentes. Estaba gobernado por una dualidad de poder. Mictlantecuhtli, el señor del inframundo, y su esposa, Mictecacihuatl, la dama de los muertos. Las leyendas la describen como la guardiana de los huesos, aquella que presidía las fiestas de los difuntos. Esta figura no desapareció. La imagen que hoy se conoce como la Catrina, ese esqueleto elegante popularizado a principios del siglo XX por el grabador José Guadalupe Posada, es el eco de esta deidad. Es la supervivencia cultural, la máscara moderna de la antigua Mictecacihuatl. Esta era la maquinaria original, un sistema cosmológico complejo con fechas precisas, deidades regentes y un propósito ritual funcional. Su objetivo no era solo recordar, sino asistir activamente al alma en su tránsito. Este sistema estaba tan arraigado en la vida de las personas que la conquista no pudo erradicarlo. Fracasó en destruirlo, solo pudo construir encima de él. El sincretismo, cómo la magia sobrevivió a la conquista. Una vez entendida la maquinaria original, con sus fiestas en agosto y la ofrenda como un paquete de ayuda para el viaje al Mictlán, debe analizarse la colisión que ocurrió en el siglo XVI. La conquista trajo misioneros cuyo objetivo documentado no era la fusión,
sino la erradicación total de lo que consideraban idolatría. Se encontraron, sin embargo, con un obstáculo insalvable. El culto a los muertos era el eje central de la cosmovisión mesoamericana. No podían simplemente prohibirlo. La estrategia que utilizaron fue la sustitución. Trajeron su propio calendario de difuntos e impusieron el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, dedicado a las figuras ya canonizadas, y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. Este último día estaba destinado a rezar por las almas comunes que, según la teología católica, estaban atrapadas en el purgatorio. Es vital entender que este concepto de purgatorio, un lugar de espera y purificación, no existía en el pensamiento mesoamericano. Prohibieron activamente las fiestas de agosto y septiembre, el Micailhuitontli y el Hueymicailhuitl, y obligaron a las culturas locales a adoptar las fechas de noviembre como el único tiempo permitido para honrar a sus difuntos. Los misioneros pensaron que con esto el ritual antiguo moriría. Pero lo que sucedió fue un acto de adaptación magistral. Este fenómeno es lo que se conoce como sincretismo, el proceso en que dos sistemas de creencias se encuentran y se mezclan. La práctica indígena no murió. Se puso una máscara europea para sobrevivir. Aquí ocurrió el cambio mecánico más importante en la magia de la ofrenda. La ofrenda prehispánica original era un paquete de ayuda. Su función era enviar recursos al alma para su arduo viaje hacia el Mictlán. Era, en esencia, una maleta espiritual para un viaje largo y sin retorno. La nueva tradición, forzada a coincidir con el velo delgado de noviembre, invirtió completamente el flujo. La ofrenda dejó de ser para enviar, se convirtió en una invitación para recibir al alma en su visita anual de regreso a casa. La maleta de viaje se transformó en el tapete de bienvenida en la puerta. La prueba de esta fusión se observa hoy en cualquier altar tradicional. Junto a la cruz cristiana, símbolo de la fe impuesta, se quema copal, la resina sagrada que los mexicas usaban para sus dioses. Junto a la imagen de la Virgen de Guadalupe, se traza un camino de pétalos de cempasúchil, la flor de muerto que ya se usaba en las fiestas prehispánicas. Los propios cronistas documentaron esta adaptación casi en tiempo real. Fray Toribio de Motolinía escribió, asombrado, cómo alrededor de 1536 los indígenas llegaban en masa a las iglesias en Tlaxcala para estas fechas. Cargaban ofrendas de maíz, mantas y copal, mezclando sin disimulo sus ritos ancestrales con la misa católica. Los frailes creían que estaban logrando la conversión. Desde la perspectiva del practicante, lo que sucedía era que los indígenas estaban bautizando su propia magia con símbolos cristianos para protegerla. Existe, por supuesto, un debate académico relevante. Investigadores como la historiadora Elsa Malvido, del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, propusieron que muchas tradiciones del Día de Muertos son, de hecho, más europeas que indígenas. Señalaba que las calaveritas de azúcar tienen un paralelo directo en los huesos de santo, dulces de mazapán, en España. También notó que poner altares en casa y visitar tumbas eran prácticas comunes en la Europa medieval, especialmente intensificadas durante la peste negra. Esto es un dato factual e importante. Sin embargo, desde un análisis ritual, solo explica una parte de la historia. Es muy posible que la forma de algunos elementos, como el dulce o el pan, recibiera influencia europea. Pero el espíritu de la celebración, su función mágica, es innegablemente mesoamericana. La visión europea de la muerte en esa época era lúgubre, temerosa y oscura, una visión teñida por la culpa y el purgatorio. La visión mexicana que sobrevivió es festiva, colorida y una recepción alegre. Es una certeza de que el difunto regresa a convivir, no a ser juzgado. Aquí yace la ironía final del proceso. Mientras la Iglesia en general toleraba estas prácticas en los altares y cementerios, viéndolas como un folclore inofensivo, la Santa Inquisición en Nueva España estaba muy ocupada. Los archivos del Santo Oficio están llenos de casos contra curanderas y practicantes de magia indígena, acusándolos de brujería por usar hierbas,
adivinar el futuro o hacer limpias. La Inquisición se enfocó en perseguir la magia individual, a la bruja del pueblo. No vieron que el ritual mágico más grande de todos se estaba llevando a cabo frente a sus narices, protegido bajo el manto de todos los santos. El sincretismo no fue una derrota, fue la estrategia de supervivencia más brillante y permitió que el pacto de sangre con los ancestros continuara ininterrumpido. El festín de las ánimas, la magia de la comida y la comunión. El componente más físico del altar es el banquete. Muchos asumen que el mole, los tamales y la fruta son un gesto puramente simbólico, un simple homenaje. Desde la perspectiva del practicante, esto es un error de percepción. El festín de las ánimas es una de las partes más funcionales del ritual. Es el combustible para el visitante. Es una transferencia de energía directa. Si un alma viaja desde el plano espiritual, ¿qué necesita al llegar? Necesita reponer energía. Un espíritu no tiene un cuerpo físico, no puede masticar. Su alimentación, según la tradición, es diferente. Se alimenta de la esencia. La esencia es la firma energética del objeto, su fuerza vital. El vapor aromático de un guiso caliente es una manifestación burda de esta esencia. El alma que cruza el velo, incluso cuando está delgado, realiza un gran esfuerzo. Llega cansada. La comida en el altar actúa como un punto de anclaje y de recarga. El espíritu absorbe esa vitalidad para fortalecerse y tener la energía necesaria para manifestar su presencia en el plano físico. La prueba de esta transferencia es física. Es una anécdota que se repite en cualquier hogar tradicional en México. Al día siguiente, el 2 o 3 de noviembre, cuando la familia se dispone a levantar la ofrenda, esa comida ya no sabe a nada. El pan está seco, la fruta insípida y el agua sabe a polvo. La materia sigue intacta, pero su esencia, su sabor, su olor, su energía, ha sido consumida. Ese es el recibo, la prueba tangible de que la visita se concretó y el intercambio fue exitoso. Por esta razón, no se coloca cualquier comida. El menú es una herramienta de invocación personalizada. Cuando se cocina el platillo favorito del difunto, ese aroma específico se convierte en un faro. Si el cempasúchil es la luz general del aeropuerto que guía a los espíritus, el aroma del mole que prefería el ancestro es la llamada directa a su puerta. Los espíritus se guían por la memoria, y el olfato es el sentido más atado a ella. Bajo esta misma lógica se colocan los llamados vicios. Se ofrece el vaso de tequila o mezcal, o los cigarrillos que la persona disfrutaba. Esto no es un acto de irreverencia, sino de reconocimiento profundo. El espíritu que regresa retiene su personalidad, sus gustos y sus memorias. Ofrecerle su bebida favorita es una forma de decirle: te reconozco, sé quién eras, eres bienvenido. Es un acto que honra la identidad completa del difunto. Dentro del festín hay un elemento que es puramente ritual: el pan de muerto. Este pan dulce no se coloca necesariamente porque fuera el favorito del difunto, sino porque es una herramienta mágica en sí misma. Su forma es un código. Las tiras de masa que lo cruzan representan los huesos del difunto, y la bola en el centro simboliza el cráneo. Esto es un acto de magia simpática, un principio operativo basado en la lógica de que lo similar atrae a lo similar. Al crear una representación de la muerte, huesos y cráneo, hecha de algo vivo y dulce, pan y azúcar, se unen ritualmente ambos conceptos. Es un conjuro comestible que afirma el ciclo de la vida y la muerte. Finalmente, ¿qué sucede cuando las almas se han ido? La comida que queda en el altar, ahora despojada de su esencia, está impregnada de la presencia del espíritu. Está bendecida. En muchas familias, la tradición dicta que los vivos deben comer esa comida. Este es el acto de comunión, el cierre del pacto. El difunto compartió su presencia. Ahora los vivos comparten esa comida, integrando físicamente la bendición del ancestro. Para lo que no se come, como las flores marchitas o las cenizas del copal, existe una regla fundamental:
Estos elementos nunca deben tirarse a la basura. Hacerlo se considera un acto de profundo irrespeto ritual. Son residuos sagrados. El ritual debe cerrarse correctamente. Se recogen y se devuelven a la tierra. Esto se conoce como un despacho. Se entierran al pie de un árbol o en un jardín, entregándolos a la naturaleza para que complete el ciclo. El pacto de sangre, la brujería de honrar a los ancestros. Hemos cubierto el cuándo, el adelgazamiento del velo y el cómo, el festín de las ánimas. Ahora debemos explorar el por qué. Este es el núcleo filosófico de la tradición, la razón por la que este ritual desde una perspectiva mágica es tan fundamental. Mucha gente asume que colocar una fotografía en el altar es un simple acto de recuerdo, un gesto de nostalgia. Desde el punto de vista del practicante, el recuerdo es pasivo, pero la práctica espiritual es activa. En el Día de Muertos, la tradición no consiste simplemente en recordar, consiste en activar. Se está renovando conscientemente lo que se conoce como el pacto de sangre. Este pacto no es un contrato firmado en un grimorio, es un pacto que se hereda. Es el lazo energético inquebrantable que une a una persona con cada miembro de su linaje que vino antes. En muchas tradiciones mágicas, incluida la brujería tradicional mexicana, este es el cimiento de todo poder. En esta cosmovisión, el practicante nunca trabaja solo. Se entiende que detrás de cada individuo hay un ejército espiritual, cientos de almas que comparten su sangre y por lo tanto, tienen un interés invertido en la supervivencia y el éxito de esa persona. El vivo es visto como el representante actual del linaje en el plano físico. El Día de Muertos es el momento ritual en que ese representante se da la vuelta, mira a su linaje y le dice conscientemente: los veo, los honro. Este pacto opera bajo una ley universal. La reciprocidad es una calle de dos vías, un intercambio directo de poder. Según esta creencia, los ancestros en el plano espiritual necesitan cosas que solo los vivos pueden proveer. No necesitan dinero ni posesiones, necesitan energía. Como vimos en el festín de las ánimas, los vivos les dan esencia, la vitalidad de la comida y el agua para fortalecerlos. Les dan luz, la llama de las velas que actúa como un faro y les da calor. Y les dan lo más crucial: recuerdo. Existe una creencia popular en México que dice que una persona muere 3 veces. La primera muerte es cuando el cuerpo falla y el corazón se detiene. La segunda muerte es cuando ese cuerpo es devuelto a la tierra. Pero la tercera y única muerte verdadera es cuando su nombre es pronunciado por última vez y es olvidado. El recuerdo, en este marco, es una forma de energía vital. Es el ancla que los mantiene conectados y les da vigencia en el otro lado. Cuando un practicante enciende una vela y dice el nombre de su abuelo, está enviando una carga de energía directa. A cambio de esta luz, esta esencia y este recuerdo, los vivos reciben poder activo. Los ancestros actúan como los primeros y más poderosos guías espirituales. Son la primera línea de defensa. Mucha gente reporta la sensación de que alguien la cuida o se salva de un accidente por un segundo. A veces, una corazonada, una intuición súbita, libra a la persona de un problema grave. Para los practicantes de esta tradición, ese es el pacto en acción. Se cree que los ancestros dan protección contra el peligro, dan consejo a través de sueños o intuiciones y trabajan en el plano espiritual para abrir los caminos en el mundo material. Este concepto de honrar al linaje no es exclusivo de México, es un principio de magia casi universal. En tradiciones afrocaribeñas muy estructuradas como la regla de Ocha, conocida popularmente como santería, esto es lo primero que se aprende. Antes de que un iniciado pueda trabajar con cualquier orisha, grandes fuerzas de la naturaleza, debe tener una bóveda espiritual y rendir culto a sus egunes. Egun es el término yoruba para los espíritus de los ancestros. La primera oración en cualquier ritual yoruba de importancia es siempre la Moyugba Egun, que significa «Yo saludo a los muertos». La lógica es impecable. No se puede construir un techo,
como una relación con una deidad. Si la fundación, la relación con los ancestros está rota o ignorada, se considera que los muertos son los abogados y embajadores en el mundo espiritual. Desde esta perspectiva, el Día de Muertos es la versión cultural masiva y pública de este principio de brujería fundamental. Es la gran noche de renovación del contrato. Es cuando la familia espiritual se reúne con la familia física para asegurarse de que el lazo de sangre, el lazo de poder, siga intacto y fuerte. Y la herramienta central para esta renovación, el nexo físico para este encuentro, es la ofrenda misma. Tengo que recordarte que si necesitas contactarme por algún motivo, solamente tengo un correo y una web oficial. No hagas caso a ningún otro, por favor. Asimismo, ten en cuenta que la guía definitiva de los entes para el amor, el enlace a nuestro canal de aprendizaje y el regalo que les prometí está en la caja de descripción. La ofrenda como portal mágico, decodificando las herramientas del altar. El altar de muertos, conocido como la ofrenda, es la parte más práctica de este ritual. El error más común es percibirlo como una decoración o un simple memorial simbólico. Desde la perspectiva del practicante, no lo es. La ofrenda es una máquina, un portal funcional y un acto de ingeniería mágica. Cada objeto colocado sobre ella no es un adorno. Es una herramienta con un propósito técnico específico. Para que el pacto de sangre se concrete, el portal debe construirse correctamente. Si ustedes no entienden la función de cada herramienta, están construyendo un altar incompleto, como un puente al que le faltan soportes. Como en mucha magia ritual, el altar es un microcosmos. Es un universo pequeño que debe reunir a los 4 elementos sagrados para ser estable y efectivo. Primero, el elemento aire, representado por el papel picado. Su movimiento con la más mínima brisa indica que hay movimiento energético y que los espíritus están presentes. Sus colores también codifican un mensaje. El morado representa el luto católico, mientras que el naranja evoca la vida y el sol de la tradición indígena. Los mexicas, como sabemos por los códices, usaban papel amate con figuras recortadas para representar a las deidades y al viento en sus ritos. Luego, el elemento fuego, que es la herramienta de llamada. Las velas y veladoras actúan como un faro en la oscuridad del plano espiritual. Es la primera señal que el alma ve a la distancia. Una tradición práctica es colocar 4 velas en forma de cruz, señalando los puntos cardinales. Esto no es decorativo, es una brújula espiritual que orienta al alma. Se enciende una vela por cada difunto invitado, llamándolo por su nombre para activar la invitación. Aquí la mecánica se vuelve más profunda. El elemento agua se coloca en un vaso transparente. La explicación simple es que calma la sed del alma tras su viaje. Pero la tradición mágica va más allá. El agua es el verdadero portal. La cosmovisión indígena sostiene que el agua conecta los mundos. La practicante y escritora Paola Klug, basándose en la tradición oral, explica que el agua representa el río Apanoguayan, el primer gran río que el alma debía cruzar para entrar al Mictlán. El agua es el elemento que por naturaleza conecta los mundos. Es un espejo y un conductor. Los cenotes mayas, por ejemplo, eran considerados puertas físicas al inframundo. Por lo tanto, el vaso de agua no es solo bebida, es el umbral líquido por el cual el alma puede manifestarse y anclarse. Junto al agua, que es un portal abierto, debe ir el elemento tierra. Este se representa con sal. La sal es la herramienta de purificación y protección por excelencia en la brujería mundial. Su función es doble y crítica. Primero, purifica el cuerpo sutil, el cuerpo energético, del espíritu visitante. Segundo y más importante, actúa como un escudo. Un portal de agua es vulnerable. La sal colocada en un plato o como una cruz en el suelo crea un perímetro mágico. Este filtro de seguridad asegura que solo las almas invitadas, aquellas cuyos nombres están en la ofrenda, puedan entrar y alimentarse. Evita que otras entidades errantes o parásitos energéticos
que vagan hambrientos durante el velo delgado, sean atraídos por la luz y la comida. Ya tenemos el portal, agua y el escudo, sal. Ahora se necesitan las guías sensoriales, los faros. El primer faro es el aroma, generado por el copal o el incienso. El copal es la resina precolombina sagrada. El incienso de iglesia fue una adaptación del sincretismo. El humo del saumerio limpia el ambiente de energías densas y, según la creencia, actúa como el vehículo que eleva la oración verticalmente. Y tercero, el aroma mismo es un atrayente. Como consejo de practicante, la elección importa. El copal tiene un olor terroso y resinoso. El incienso de olíbano es más dulce, balsámico. Usen el aroma que el espíritu reconocería, pero el faro principal de esta tradición es la flor de cempasúchil. Su nombre náhuatl, Sempohualxochitl, significa flor de 20 pétalos. Se usa por dos razones técnicas: su color naranja brillante, que representa la luz del sol y la vida, y su aroma penetrante e inconfundible. La leyenda náhuatl codifica su magia. Cuenta que la joven Xochitl fue transformada por el dios Sol, Tonatiuh, en esta flor tras la muerte de su amado guerrero, Huitzilin. Cuando él en forma de colibrí se posó sobre ella, la flor se abrió, liberando su aroma por primera vez. Así, el cempasúchil es la flor cuyo aroma nace del amor y tiene el poder de conectar el mundo de los vivos con el de los muertos. Por eso no solo se pone en el altar, se deshoja. Sus pétalos crean un camino desde la puerta de la calle, formando una pista de aterrizaje aromática que el alma no puede ignorar. Tenemos el portal, el escudo y los faros. Ahora falta la dirección. La fotografía es el identificador, es la invitación con nombre, lo que en magia ritual se llama un testigo. Es una herramienta moderna, común desde finales del siglo XIX. Antes de eso se usaban objetos personales. Estos objetos operan bajo la magia simpática, por la ley del contagio. La teoría mágica sostiene que los objetos muy usados están impregnados con la esencia de su dueño. No es una guitarra, es su guitarra. Estos objetos actúan como un ancla energética, sintonizando la ofrenda a la vibración personal del espíritu. Finalmente, la estructura misma. Los altares más tradicionales tienen 7 niveles. Esto no es estético, es un mapa. Los 7 niveles representan las 7 etapas que el alma debía atravesar para llegar al descanso en el Mictlán. Al construirlo así, se recrea el mapa cosmológico, ofreciendo un atajo vertical desde el inframundo hasta el hogar. Como se puede ver, la ofrenda no es un memorial, es una máquina ritual compleja. Cada pieza, desde la sala hasta los 7 niveles, cumple una función técnica precisa para abrir un portal seguro, llamar a un espíritu específico y renovar el pacto. Hechicería práctica, rituales de limpieza, protección y contacto. Una vez construido el portal, la ofrenda, y entendido el pacto de sangre, se llega a la parte operativa. El altar es el destino, pero la casa entera es el templo. No se debe invitar a huéspedes de honor, especialmente a los ancestros, a un espacio que no está preparado ritualmente. Mucha gente cree que basta con poner el altar, encender la vela e irse a dormir. Desde la perspectiva del practicante, esto es, en el mejor de los casos, inefectivo. En el peor, es imprudente. La preparación del espacio es un proceso metódico de 3 fases. Primero, la limpieza. Segundo, la protección. Y solo entonces, tercero, el contacto. Omitir las primeras 2 fases es un error crítico. Es como dejar la puerta de casa abierta de par en par en medio de una multitud, esperando que solo entre la familia. La fase 1 es la limpieza ritual. No se puede invitar a energías de luz a un lugar ritualmente sucio. Durante un año, las casas acumulan estancamiento, que es la energía densa y residual de discusiones, tristezas o enfermedades. Esta energía densa actúa como estática, dificultando que la conexión con los ancestros llegue clara. La limpieza siempre comienza en lo físico. Se debe tomar una escoba, idealmente de paja, y barrer desde la habitación más lejana hacia la puerta principal.
El movimiento es siempre de adentro hacia afuera, empujando simbólicamente la energía vieja fuera de la casa. Una vez limpio lo físico, comienza la limpieza energética. Esto se hace con humo sagrado, un ritual conocido como sahumar. Sahumar es el acto de purificar con el humo de resinas o hierbas, el cual, según la creencia, se adhiere a la energía negativa y la neutraliza. Se puede usar copal, la resina mesoamericana tradicional, cuyo humo es denso y profundo. También se usa el palo santo, una madera cuyo humo, según la tradición sudamericana, no solo limpia lo negativo, sino que atrae la energía positiva. El procedimiento es metódico. El humo debe pasarse por todo el espacio, prestando especial atención a las esquinas, los closets y detrás de las puertas, donde la energía se estanca. Mientras se sahuma, se debe declarar la intención en voz alta, abriendo una ventana y pidiendo que solo la luz y los ancestros amados sean bienvenidos. La fase 2 es la protección y el sellado. La casa está limpia, pero el velo está abierto. Una casa limpia con la puerta abierta es una invitación para cualquiera que esté pasando. Esta fase no es una sugerencia, es un requisito de seguridad mágica para sellar el hogar. El objetivo es evitar a los colados, un término coloquial para espíritus errantes, perdidos o entidades oportunistas que simplemente buscan alimentarse de la energía de la ofrenda. La herramienta principal para esto es la sal de grano. La sal es un mineral de la tierra que tiene la propiedad de crear barreras energéticas. Se debe trazar una línea delgada y continua de sal cruzando el umbral de la puerta principal por dentro. Para protección extra se colocan pequeños montículos de sal en las 4 esquinas de las ventanas. La segunda herramienta es una contra, que es un amuleto de protección activa. En la brujería popular se usan las tijeras. Se toma un par de tijeras de metal, se abren en forma de cruz y se colocan debajo del tapete de bienvenida. La tradición sostiene que el hierro y la forma de la cruz cortan cualquier intención negativa que intente cruzar. Finalmente, se usa agua bendita, un perfecto ejemplo de sincretismo, o agua preparada con 3 pizcas de sal, rociándola en los marcos de todas las puertas y ventanas para sellar cualquier grieta energética. La fase 3 es el contacto y la comunicación. La casa está limpia, la casa está sellada. Solo ahora el anfitrión está listo. El altar es el punto de encuentro. El primer acto de contacto es la velación. Este es el acto de velar o acompañar la ofrenda, manteniéndose despierto y en oración. Significa sentarse frente al altar en silencio, encender las velas y hablar. Se les da la bienvenida, se les pone al día sobre la familia, se les cuentan los problemas y se les pide consejo. Se les habla como si estuvieran sentados en la silla de enfrente porque energéticamente la tradición dice que lo están. La respuesta rara vez es una voz audible. La comunicación espiritual es sutil. Se debe aprender a percibir los signos, un escalofrío repentino, oler de la nada el perfume de la abuela o el tabaco del abuelo, o sentir una presión suave en el hombro. Esas son las manifestaciones. Si se desea ir más profundo, se pueden usar herramientas de adivinación. La noche del 1 de noviembre es la mejor del año para esto. Pueden colocar su mazo de tarot en el altar toda la noche, pidiendo a sus ancestros que lo carguen con su sabiduría. A la mañana siguiente, hagan una lectura preguntando por su consejo. Una técnica más avanzada es la escritura automática. La escritura automática es el acto de permitir que un espíritu guíe la mano para escribir un mensaje. Siéntense frente al altar con papel y lápiz. Relajen su mente, pongan música suave. Sostengan el lápiz sobre el papel sin apretar y pidan a un ancestro específico que les dé un mensaje. No piensen, solo dejen que la mano se mueva. A menudo la caligrafía cambiará o saldrán palabras que no esperaban. Finalmente se usa el sueño en un acto de oniromancia o magia a través de los sueños. Antes de dormir, el practicante se acerca al altar. Toma un solo pétalo de una flor de cempasúchil. Sostiene el pétalo y pide a un ancestro específico que lo visite en sueños para darle consejos sobre un problema concreto. Se coloca ese pétalo dentro de la funda de la almohada.
En estas noches, la frontera entre el mundo del sueño y el mundo espiritual es casi inexistente. Los sueños en Día de Muertos son portales. El guía del alma, el simbolismo místico del Xoloitzcuintle. En la cosmovisión mexica, el viaje del alma al Mictlán era un arduo trayecto de 4 años a través de 9 niveles de pruebas. Pero la tradición sostiene que el alma no emprendía este viaje sola. Tenía un ayudante, un guía especializado. Hoy en día, el Xoloitzcuintle, el perro sin pelo mexicano, es visto a menudo como una mascota exótica o una curiosidad ancestral. Desde la perspectiva de la maquinaria espiritual prehispánica, esto es un error de percepción. El Xoloitzcuintle no era una mascota, era una herramienta ritual. Era un especialista espiritual con un trabajo crucial, un rol que tiene un término técnico. Era un psicopompo. Psicopompo es una palabra que viene del griego psique, que significa alma, y pompos, que significa guía. Es literalmente el conductor de almas. Este es un arquetipo que aparece en casi todas las mitologías del mundo. Los egipcios tenían a Anubis, el dios con cabeza de chacal que pesaba el corazón. Los griegos tenían a Caronte, el barquero que cruzaba a las almas por el río Estigia. El Xoloitzcuintle era el psicopompo de Mesoamérica, y la creencia sostenía que su trabajo no era simbólico sino literal. La clave de su función está en su nombre náhuatl. Itzcuintli significa perro. Xolotl es el nombre de un dios. Este era, por tanto, el perro de Xolotl. Para entender esto hay que saber quién era Xolotl. Él era el dios de la transformación, de las rarezas y de los gemelos. De hecho, era el hermano gemelo de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Si Quetzalcóatl representaba la luz y la estrella de la mañana, Xolotl representaba su opuesto exacto, la oscuridad, la muerte y la estrella de la tarde. Crucialmente, Xolotl era el dios que, según el mito, acompañaba al sol en su peligroso viaje nocturno a través del inframundo, protegiéndolo para que pudiera renacer por la mañana. El Xoloitzcuintli, con su apariencia extraña, sin pelo, era considerado la manifestación física, el avatar de Xolotl en la tierra. Aquí es donde el mito se volvía una práctica ritual. Cuando una persona moría de muerte natural y estaba destinada al Mictlán, se realizaba su funeral. Los códices, incluyendo el Códice Florentino, compilado por Fray Bernardino de Sahagún, describen que el difunto era enterrado con provisiones. Si esa persona poseía un Xoloitzcuintle, el perro era sacrificado ritualmente y enterrado con su amo. Aunque esto pueda parecer cruel para la sensibilidad moderna, la intención era pragmática. Al morir juntos, el espíritu del perro quedaba atado al espíritu de la persona, listo para servir como su guía. El primer y más temido desafío del Mictlán era el Apanoguayan, un río ancho y caudaloso. Sahagún describe la escena. El alma llegaba a la orilla, perdida y sola. Entonces el Xoloitzcuintle, que había sido enterrado con ella, aparecía en esa orilla espiritual. Reconocía a su amo, lo montaba sobre su lomo y lo cruzaba nadando hasta el otro lado. La tradición advertía que sin la ayuda del perro, el alma podía quedar varada en esa orilla para siempre. Incluso había una lógica en la elección del perro. La tradición oral, recogida por etnógrafos, cuenta que no servía a cualquier Xoloitzcuintle. Si el perro era de color negro puro, se creía que ya estaba manchado por haber cruzado a demasiadas almas y se negaría a llevar a otra. Si era blanco puro, se consideraba demasiado limpio y se rehusaría a ensuciarse en las aguas oscuras del inframundo. El perro ideal debía ser de un color intermedio, gris o bermejo, rojizo, un perro de trabajo listo para su misión. Hoy, por supuesto, esa práctica física ha desaparecido. Pero el símbolo permanece, y en la magia, los símbolos retienen el poder. Cuando la gente coloca una figura de un Xoloitzcuintle en la ofrenda moderna, sea de barro, cartón o azúcar, no están poniendo un simple adorno. Están invocando ese antiguo arquetipo. Están colocando al guardián, al guía, al psicopompo. Esa figura en el altar es un anclaje.
Actúa como un guardián simbólico de la ofrenda, protegiendo el portal y recordando al alma visitante el antiguo pacto de lealtad que trasciende la vida y la muerte. Peligros y prácticas oscuras. Cuando el velo se abre para todos, hemos hablado de la luz del ritual, de la invitación a la familia y del pacto de sangre. Ahora, como investigador, debo abordar la otra cara. El fenómeno del velo delgado es una ley natural, y las leyes naturales son impersonales. El velo es una puerta, no es un filtro. Según las tradiciones de esta práctica, se abre para los ancestros que son amados, pero también se abre para todo lo demás. Por esta razón, la preparación ritual de limpieza y sobre todo de protección no se considera una sugerencia folclórica. Es un requisito de seguridad. Cuando esa barrera es permeable, un hogar o un practicante se enfrenta a dos tipos de peligros: los visitantes no invitados y los practicantes humanos malintencionados. El primer riesgo es lo que la tradición popular llama los colados, espíritus que simplemente se cuelan porque no fueron invitados. No todos los que han muerto tienen una familia que les ponga una ofrenda. La tradición habla de las ánimas olvidadas, almas errantes, espíritus de muertes trágicas que están confundidos o entidades oportunistas del bajo astral. En estas noches, estas entidades vagan hambrientas. De pronto, ven una casa preparada como un faro brillante, huelen la esencia de la comida y sienten la energía vital que la familia ha puesto ahí. Si la casa no está sellada, si el practicante no ha usado la sal en los umbrales como se ha explicado, estas entidades pueden entrar. Según la creencia, no siempre vienen a hacer daño, pero actúan como parásitos. Vienen a alimentarse de la energía de la ofrenda, drenándola antes de que los ancestros lleguen, o intentan adherirse a la energía de los vivos. Aquí se revela la función mágica real de un ritual que muchas familias hacen por pura tradición: poner una vela y un vaso de agua fuera de la casa o en una esquina separada del altar para el ánima olvidada. Esto no es solo un acto de caridad, es una medida de protección brillante. Es un gesto que desvía y apacigua a estos espíritus errantes, dejando el altar principal limpio y seguro para la familia. El segundo peligro es mucho más consciente y dirigido: el practicante de magia negra. Para estas personas, el Día de Muertos no es un tiempo de honra, es un tiempo de oportunidad. Es la ventana del año en que el acceso a la energía de la muerte y a los espíritus es más fácil. Y su lugar de trabajo predilecto es el cementerio. El cementerio es un lugar liminal permanente. Liminal proviene del latín umbral. Es un lugar que no es ni el mundo de los vivos ni el mundo de los muertos. Es la frontera física entre ambos. En estas noches, esa frontera energética está, según los practicantes, completamente desbordada, como un río crecido. Esto no es especulación. Cada año, medios de comunicación en distintos lugares reportan cómo los cuidadores de panteones, los panteoneros, se preparan. En la mañana del 3 de noviembre, es común que encuentren los restos de rituales oscuros. Encuentran círculos de velas negras, frascos con fotografías, efigies, muñecos hechos para representar a una persona, atravesados con alfileres y, a menudo, restos de sacrificios animales. La lógica de estos practicantes es usar la energía del muerto para sus propios fines. Pueden realizar un amarre, un hechizo de atadura y enterrarlo en una tumba fresca. La creencia es que el espíritu de esa tumba anclará el hechizo a la víctima. O realizan maldiciones usando tierra de panteón, un ingrediente saturado con la energía del luto y la descomposición, para enviar enfermedad o desgracia. El acto más oscuro, sin embargo, es la profanación de tumbas. Esto va más allá de solo usar la energía. Implica robar materia, un hueso, un cráneo o tierra específica de una tumba. Ciertos practicantes de corrientes oscuras buscan esto. La creencia detrás de esta práctica es que poseer una parte física del muerto otorga control sobre ese espíritu. Lo atan y lo convierten en un sirviente forzado, un esclavo espiritual para ejecutar sus trabajos. En el marco ético de la mayoría de las tradiciones mágicas,
Esta es una de las transgresiones más graves. Y aquí yace el verdadero peligro para el practicante que hace esto. La venganza del muerto. Cuando un ancestro es invitado con amor a una ofrenda, viene como un aliado. Cuando un espíritu es forzado a trabajar mediante el robo de sus restos o un ritual de dominación, ese espíritu y, según la creencia, toda su familia espiritual buscará el momento de cobrar esa deuda. Los muertos ofendidos no olvidan. Una anécdota histórica que ilustra esta conexión mental entre la brujería y los cementerios ocurrió en Tampico, Tamaulipas. Como reportó El Sol de Tampico, un periódico de la cadena OEM, hubo una época en que los cadáveres comenzaron a desaparecer de las tumbas del panteón municipal. El pánico cundió. La verdad mundana, descubierta después, fue que eran ladrones comunes que robaban joyas y dientes de oro de los cuerpos. Pero el imaginario colectivo, la creencia popular de la ciudad, era completamente diferente. Estaban convencidos de que eran brujos y santeros que estaban robando los cuerpos para sus rituales. Esta historia real nos muestra cuán profunda es la conexión en la mente de la gente. Cuando el velo es delgado, los cementerios se vuelven zonas activas de poder para bien y para mal. Por eso, cuando se habla de limpiar el espacio y sellar la casa con sal, no se trata de una metáfora. Desde la perspectiva del practicante, es una instrucción de seguridad fundamental. La ofrenda es la invitación de amor. La sal en el umbral es el guardia en la puerta, asegurándose de que solo los que tienen esa invitación puedan entrar. Ecos del otro lado. Leyendas de brujas y almas que advierten. Después de analizar la maquinaria ritual, los componentes técnicos y los peligros inherentes, debemos hablar del folclore. La gente suele cometer el error de pensar que las leyendas son solo entretenimiento, cuentos de fantasmas para asustar. Pero desde la perspectiva del practicante, estas historias no son solo cuentos, son reportes de campo. Son el archivo anecdótico de un fenómeno real. Cuando el velo delgado se abre, la interacción entre los mundos se intensifica y estas historias son el testimonio colectivo. Cada leyenda que sobrevive lo hace porque contiene una verdad operativa. Estas historias, estos ecos, cumplen dos funciones mágicas principales. La primera es validar que el ritual funciona y que la visita es real. La segunda es advertir sobre las consecuencias de ignorar el pacto o de actuar sin la protección adecuada. Quizás la leyenda más importante, que se repite con variaciones en muchas regiones de México, es la del hombre que no puso ofrenda. La historia es casi siempre la misma. Había un hombre que se consideraba moderno y escéptico. Se burlaba de sus vecinos por desperdiciar comida en un altar y se negaba a participar. Llegó el 2 de noviembre y en lugar de velar se fue a trabajar al campo. Estando solo, de repente se sintió rodeado. Una procesión de sus propias almas, sus ancestros, se le aparecieron, pero no venían en son de paz. Estaban ofendidos y le hablaron. ¿Por qué los difuntos de nuestros vecinos van cargados de comida y borrachos de alegría, y nosotros vamos con las manos vacías? No merecíamos ni un vaso de agua. El hombre, aterrorizado, corrió a su casa. Comprendió su error e intentó improvisar un altar, pero era demasiado tarde. El permiso de la visita había terminado. Él había roto el pacto de sangre. La leyenda cuenta que cayó gravemente enfermo esa misma noche y murió antes del amanecer. Esta no es una historia de fantasmas asesinos. Es una lección de física espiritual. Es la advertencia más severa sobre la ley de la reciprocidad. Los ancestros no son una nostalgia, son una potencia activa. Ignorarlos, romper el pacto, tiene consecuencias. Ellos proveen protección todo el año. Los vivos les dan alimento una noche. Si se rompe esa parte del trato, ellos retiran la suya. La segunda categoría de leyendas valida los peligros que implica la apertura. Si la puerta está abierta, los ecos de otras entidades también se filtran. En muchas zonas rurales, como en el estado de Hidalgo, se sabe que en estas noches la actividad de las brujas se intensifica. La tradición popular no las describe con sombreros puntiagudos,
sino como bolas de fuego que saltan en los cerros. Se cuenta que vuelan en forma de guajolotes o lechuzas. Van a los panteones a robar la energía de las ofrendas o, peor aún, a buscar robar el tonali. El tonali, en la cosmovisión mexica, es una de las partes del alma, la que reside en la cabeza y rige el destino. Incluso los nahuales tienen más actividad. Un nahual es el término para el brujo que tiene la capacidad de cambiar su forma a la de un animal. Una crónica de la Ciudad de México colonial, en el siglo XVIII, cuenta cómo los guardias nocturnos persiguieron a un enorme perro negro que corría por los tejados la noche del 1 de noviembre. Al acorralarlo en un callejón, el perro simplemente desapareció, dejando atrás solo un sombrero humano. Incluso la Llorona, que no es una leyenda específica del Día de Muertos, se escucha con más fuerza. La tradición oral insiste en que su lamento es un eco perpetuo atrapado entre los mundos. Cuando la barrera se adelgaza, su sonido sangra hacia nuestro plano. Todas estas historias de brujas y nahuales son la justificación práctica de los rituales de protección. Nos recuerdan por qué se pone sal en las puertas y se cuelgan tijeras abiertas. Finalmente, están los ecos que validan el ritual. Las pruebas de que la invitación fue aceptada. La prueba más famosa es la de las mariposas monarca en Michoacán. La tradición purépecha sostiene que las almas de sus muertos regresan en forma de estas mariposas. La ciencia habla de migración, pero el practicante ve la sincronía. Millones de ellas viajan 4.000 kilómetros para llegar puntualmente el 1 y 2 de noviembre. No es una coincidencia, es una manifestación física del velo abierto. En casa las pruebas son más íntimas. La más común es la comida. La familia se sienta a comer la ofrenda al día siguiente y la comida está sin sabor. El pan seco. Esa es la validación. Es la prueba de que la esencia fue consumida. Otras pruebas son sensoriales. La abuela que sentada junto al altar huele de pronto el tabaco que fumaba su esposo muerto hace 20 años. El padre que siente una mano pequeña y fría tocar la suya. Y una de las más hermosas, la visita del colibrí. En la mitología mexica, los guerreros muertos en batalla regresaban a la tierra en forma de colibrí. En la leyenda del cempasúchil que contamos, el amante muerto, Huitzilin, regresa como un colibrí. Cuando uno entra a la casa en estos días y vuela directo al altar, no se ve como un accidente. Se ve como una visita directa, la validación de que el pacto se ha cumplido. Estas leyendas, desde la más oscura hasta la más luminosa, son el tejido de la tradición. Nos enseñan las reglas. El pacto de sangre es real y exige respeto, como advierte la leyenda del hombre sin ofrenda. El velo está abierto a todo, como recuerdan las historias de las brujas. Y el amor es el faro más poderoso, como lo valida la mariposa y el colibrí. No olvides que este es el canal de Efraín Balak. Si necesitas contactarle por algún motivo, puedes hacerlo a través del correo efrainbalak@gmail.com o a través de los medios indicados en la caja de descripción o en la web oficial efrainbalak.org. Por favor, no vayas a contactar a través de ningún otro medio. Hay muchos suplantadores, hay que cuidarse de ellos. Finalmente, si quieres dar un paso más en la brujería, nos vemos en el grupo privado para conversar mejor. El enlace también está en la descripción. Hasta el siguiente video. Mucha suerte.